Hace 3 semanas hablábamos acerca de, de que si queremos que Dios realmente sea lo primero en nuestras vidas, tenemos que hacer cambios, tenemos que empezar a actuar en lo primero que veíamos. Tengo que dejar de decir, sí, Dios debe ser lo primero, y pasar a la acción. Dios realmente primero. Y hablábamos hace 3 semanas entonces de que el primer ajuste que tenemos que hacer es en nuestro sacar tiempo para estudiar la Biblia. Sí o sí necesitamos tomarnos un tiempo todos los días para leer la palabra de Dios. Y veíamos algún estudio que se hizo con las estadísticas que salían, donde mostraba cómo los cristianos que leen la Biblia más de 4 veces a la semana son los que realmente su vida es transformada, independientemente de otros aspectos de su vida cristiana. Si no leen la Biblia por lo menos 4 veces a la semana, siguen en sus mismos pecados, con sus mismos malos hábitos, su experiencia cristiana no crece y se mantiene estancada. Sí o sí necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días, y eso es cuando venimos a la Biblia a leer su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra, pero ¿cómo le hablamos nosotros a Dios? A través de la oración. Ambas son absolutamente indispensables para nuestro crecimiento en el Señor, ¿sí? La oración es un privilegio y es la respuesta a algunas promesas de Dios. Por ejemplo, Juan 14, quiero que lo veamos por favor. Juan 14, versículos 13 y 14, dice Jesucristo mismo hablando: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo está dándonos una promesa, ¿cierto? Y esta promesa única y exclusivamente va a tener cumplimiento a través de la oración. Todo lo que pidieres al Padre, venir en oración. Leer la Biblia y orar son absolutamente indispensables. Algunas personas se quedan como, bueno, ¿qué es más importante? ¿Leer la Biblia u orar? Le hicieron esta pregunta a Charles Spurgeon, seguramente ustedes lo conocen, de los mayores predicadores de todos los tiempos. Le preguntaron, ¿qué es más importante? ¿Leer la Biblia u orar? A lo que él respondió: dígame usted, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? O sea, no podemos tener la una sin la otra. Yo no puedo orar si no tengo palabra en mi corazón. Si estoy en la Biblia, oro. Sí, o sea, son inseparables la Biblia y la oración. Necesitamos hacer un ajuste. Así como yo le pregunto a las personas cómo va su vida de lectura, ¿cierto? Está leyendo la Biblia. También les pregunto acerca de su vida de oración. Cuando les pregunto respecto de la Biblia, la respuesta es muy de acuerdo a las estadísticas mundiales. El 30% la lee. Lamentable, ¿no? Dentro de los cristianos solamente el 30%, 1 de cada 3 lee la Biblia regularmente. Otros por allá quién sabe cada cuánto. Con la oración me pasa algo bastante diferente. Cuando les hago esa primera pregunta, ¿cómo está su vida de oración? Bien. Todos me responden bien, casi que con una sonrisa de orgullo en su rostro, de bien. Pero cuando empiezo a ahondar un poco en su vida de oración, me doy cuenta que es una oración más ritual, más formal, más como un método, que realmente una conversación genuina cara a cara con Dios. Cuando hablo con la gente, para muchos la oración es algo confuso. Me mareo. La oración es algo confuso y empiezan a hablar con Dios y como que no saben a quién le hablo al Padre, le hablo al Hijo, le hablo al Espíritu Santo. ¿Dónde? Cuando dice que en todo tiempo, con toda oración y ruego, ¿cómo así? Entonces yo no puedo salir a la calle, tengo que estar todo el tiempo de rodillas. O sea,
La gente tiene mucha confusión respecto a la oración en sus mentes. Y hoy vamos a dar claridad en este asunto. Se pudiera decir que lo que vamos a entender hoy es el secreto de la oración. No simplemente fórmulas, sino el fondo. ¿Sí? Vamos a tener claro cómo oramos y bueno, eso creo que va a traer una gran respuesta a nuestras vidas para que podamos tener una hermosa vida de oración. La primera pregunta entonces que vamos a responder es: ¿a quién oramos? ¿A quién oramos? Hay personas que dicen: no, yo oro al Espíritu Santo. Entonces algo se me perdió. ¿Y Espíritu Santo dónde está? ¿Dónde dejé las llaves del carro? Y Espíritu Santo, háblame. Y Espíritu Santo, muéstrame. Y hay personas que dicen: no, a Jesucristo, porque dice que la palabra es para que yo lo conozca. Entonces yo, Señor Jesús, y hablan, y otros no, que el Padre. No, yo a veces le hablo a todos y bueno, sí es tan así, no es así. Cuando terminemos, y en la medida que avancemos, van a tener total claridad de cuál es la instrucción que Dios ha dado para nuestras oraciones. No nos va a quedar la menor duda de a quién deben ser dirigidas. Sin embargo, yo les quiero dar un parte de tranquilidad. Si usted ora a Jesús o ha venido orando al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son Dios. Entonces, si hemos orado al uno o al otro, no nos vamos a poner de legalistas y decir: es que usted está orándole al Espíritu Santo y eso es pecado, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, pero Dios sí nos da instrucciones claras de cómo y a quién debe ser la oración. Entonces vamos a poder hacer ajustes y seguramente nuestra vida de oración va a tener un impacto en nuestra vida en general. Entonces, ¿a quién oramos? Jesús empieza a enseñar acerca de la oración en el Sermón del Monte, Mateo 6. Vamos por favor a Mateo capítulo 6 y vamos a ver lo primero que Jesucristo empieza a enseñarnos acerca de la oración. Les adelanto, cuando Jesucristo nos enseña la oración explícitamente, nos dice que la oración es aquella que va dirigida conscientemente, con atención al Padre. Esa es la oración. Veamos Mateo 6, versículos 5 y 6. Miren la advertencia que nos hace: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesucristo entonces empieza a darnos una enseñanza acerca de la oración diciendo: debes hablar al Padre. Son dirigidas tus oraciones. Pero quiero hacer una claridad aquí. Jesucristo no está hablando nada en contra de la oración pública. Hace un momento Luis Eduardo nos dirigió en oración, Fabio nos dirigió en oración, yo voy a dirigirnos en oración ahora más tarde. Jesús no está hablando acerca de la oración pública y no nos está diciendo nada que no la debamos hacer. Todo lo contrario, necesitamos orar en comunión con nuestros hermanos. Yo puedo orar en un parque público mientras voy caminando. El asunto que está hablando acá, y aquí cuando les digo del fondo, no la forma, porque a veces decimos, nos referimos nuestras oraciones a Dios Padre, pero como el encabezado. Usted manda una carta y dice: señores, sociedad, ta. No es como el encabezado, no es como el destinatario. Enviamos una carta, va dirigida a la señora Laura Alexandra. No es de esa manera. Nuestras oraciones van dirigidas a Dios Padre, no solo en la forma, sino en el fondo. Y es lo que está resaltando Jesucristo acá. El que se para y extiende sus brazos y empieza a hacer una oración majestuosa, dice, para ser vistos de los hombres, para ser admirados por los hombres, para que los hombres digan: wow, cómo ora de bonito.
Es la oración más elocuente que yo he escuchado en mi vida. Me llegó a mi corazón. Ahora bien, nuestra oración no debe llegar a nuestro corazón. Nuestra oración tiene que llegar al corazón de Dios. Jesucristo está diciéndonos con este pasaje que si la oración es al Padre es: Daniel, tienes que estar concentrado en el Padre y no pensando en los demás que te están escuchando. Tienes que estar concentrado en el Padre y no en ti mismo, en tus problemas y tus situaciones particulares que te hacen de pronto venir a Dios en este momento a clamarle por una respuesta, por un auxilio. No, Jesucristo le está diciendo: tu oración debe estar centrada en el Padre. Tu mente, tu corazón, todo su ser en su presencia, en su gloria, en su majestad. Muchísimas veces me atrevería a decir que la mayoría de las oraciones que los cristianos elevan a Dios no son dirigidas a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni siquiera al Espíritu Santo. Son oraciones centradas en el ego de la persona. Papá, necesito esto, Dios, necesito esto, Señor, necesito esto, Señor, ayúdame con esto, Señor, dame esto. Están centradas en mí, en mis necesidades, en mis gustos, en mis anhelos, en mis sueños. No está centrada en el Padre. Tus oraciones te llevan a la presencia de Dios. No respondas, piensa el momento. Cuando tú vienes y te acercas a Dios a orar, ¿te lleva a la presencia de Dios? ¿O es una oración que haces mientras estás distraído en otra cosa y realmente no estás en la presencia de Dios? ¿O es una oración que haces mientras estás pensando en las cosas que tienes que hacer en el día, en las preocupaciones cotidianas, en tus amigos, en tu familia? ¿O es una oración que te lleva a contemplar la majestad de Dios, su santidad, a rendirte ante Él? Porque cuando Jesucristo dice ora a tu Padre, no es el destinatario de lo que voy a hablar, es rendido a la presencia del Padre, centrado en Él, buscando su rostro. ¿Estamos entonces en nuestras oraciones concentrados en Dios? Clamando como el salmista: Señor, nada deseo yo en la tierra sino a ti. A ti yo necesito saciarme de tu presencia. Estoy desesperado como el siervo en el desierto está desesperado por el agua. Así vengo yo a derramar mi oración delante de ti, Señor, porque te necesito a ti, tu presencia, papá. O llegamos corriendo: Señor, gracias por este día. Gracias por todo lo que me has dado, por el desayuno. Ahora te quiero poner este día en tus manos. Tú sabes todo lo que tengo, todas las necesidades, todas las vueltas que tengo que hacer. Ayúdame, que me rinda el tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y salgo corriendo. ¿Cómo me lleva esta oración a la presencia de Dios? ¿Es posible que me lleve a la presencia de Dios? Entonces Jesucristo nos hace una primera advertencia y nos dice: oye, si tú haces esa clase de oración, eres como los hipócritas, que les gusta simplemente orar por ser vistos o orar por decir palabras al cielo. La oración tiene que estar centrada en Dios, buscar la presencia de Dios. ¿Sirve de algo que yo inicie la oración: Padre Santo, amado Dios Todopoderoso, Papito Dios, Padre de la gloria? ¿Sirve de algo iniciar la oración con esa frase? A menos de que mi corazón y mi mente estén genuinamente centrados en Dios, es una palabra más que no sirve de nada. Yo puedo elevar una oración diciendo Padre Santo, y de ahí para allá toda la oración es centrada en mi Padre Santo. Mis planes son estos. Yo lo que quiero es esto, entonces por favor, haz que fulanito, pon en el corazón de fulanito para que haga tal cosa y yo pueda entonces recibir tal otra, y ábreme las puertas para que yo esto y lo otro y lo otro.
¿En quién está centrada esa oración que, entre comillas, le estoy dirigiendo al Padre? No está centrada en Dios. No está centrada en el Padre. No hay un encuentro real con Dios donde estoy anhelando su presencia. Jesús sigue enseñándonos sobre este tema ahí en Mateo 6, versículo 9 al 10, ¿no? Lo conocemos, el Padre nuestro. Versículo 9. Vosotros pues, ya pasa puntualmente, ¿cómo deben orar? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Miren en dónde está centrada la oración. Díganme ustedes: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿En dónde estoy centrado yo cuando hago esta oración? No estoy mirándome a mí ni mis necesidades. No estoy pendiente de que si los demás miran que yo oro bonito o no oro bonito. No estoy pensando en los asuntos y el tiempo que no me alcanza. Estoy concentrado en Dios Padre. Y entonces mira lo hermoso que nos muestra Jesucristo con este pasaje, y nos dice: vea, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué ve? ¿Qué vemos cuando nos venimos delante de Dios? Santificado, su santidad, su gloria y su majestad. Cuando yo vengo a orar al Padre, centrado en el Padre, y veo su santidad, ¿qué veo inmediatamente en mí? Mi mugre, mi pecado, mi descuido de Dios, mi indiferencia hacia Dios. Y entonces cuando yo oro buscando al Padre, dirigiéndome al Padre, soy movido a caer de rodillas a decirle: Señor, perdóname. Soy hombre inmundo de labios, que vivo en un pueblo inmundo de labios, que por mi mente pasan los malos pensamientos. Perdóname, porque eres un Dios santo y yo he sido un hombre pecador. Perdóname, Señor, me arrepiento de esto. No puedo acercarme más, no puedo dar un paso más buscando tu rostro en esta oración si no me he derramado delante de ti en arrepentimiento genuino, porque es que Dios es santo. Me centro entonces en Dios, en quién es Él. ¿Qué clama? ¿Qué nos enseña Jesucristo? ¿Por qué clamamos? Venga a nosotros tu reino. ¿Cuáles son tus intereses, Señor? ¿Cuáles son tus intereses, Dios? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A establecer el reino de los cielos a través de la predicación del mensaje del Evangelio, para que las personas que lo escuchen y creen en Él puedan recibir la bendición de ser hijos de Dios, puedan entrar al reino de los cielos. En eso clamamos: Señor, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué quieres tú para mí? Antes de pensar en mí, mis necesidades, mis anhelos, mis gustos, estoy centrado en el establecimiento de su reino. Estoy centrado en que se haga la voluntad de Dios en mi vida, en la vida de los que me rodean, en mis hijos, en mis padres, en mi pareja, en mis compañeros de trabajo. ¿Dónde voy yo en medio de todas estas oraciones? En medio de la oración como nos la enseña Jesucristo. Yo estoy como lo enseña la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Así que yo no vengo aquí a pedirle mis intereses. Vengo aquí a que tú vivas en mí. Vengo a buscar tu rostro, papá. A que tu propósito y tu plan, como Jesucristo en la tierra buscó que se cumpliera el propósito y el plan del Padre, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Entonces, ¿a quién oramos? Al Padre. ¿Es una frase simplemente? Es toda nuestra mente y todo nuestro corazón centrado y dirigido a la voluntad del Padre, a su majestad. Y la respuesta natural que se da por estar buscando el rostro de Dios y su voluntad en la vida y en el mundo.
Entonces, cuando oramos de esta manera, ¿qué pasa con nuestro ego? Es el que alimentamos todo el tiempo, en perseguir nuestra vida, nuestras cosas. Le pasa lo que, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que tú crezcas, Señor. Nuestro ego empieza a menguar. Y entonces la presencia manifiesta del Señor en nuestra vida empieza a ser cada día mayor. Porque somos cada día menos obstáculo para su obra en nuestras vidas. Eventualmente llegamos a nosotros. Si seguimos con el Padre Nuestro, ¿cierto? Empezamos centrados en el Señor, buscando su presencia, su majestad, su gloria y lo que viene. Pero después, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo. La oración, después de estar centrada en Dios, ¿en quién sigue? Mira al que está al lado suyo. Voltea la cara y mira que está, mire para atrás, mire los que están aquí en esta reunión. Mirémonos, mire para atrás, mírense todos. Después de estar allí en oración, buscando el rostro del Padre, allí en la intimidad, nos hemos puesto a cuentas con Dios. Hemos clamado por su voluntad, por sus propósitos. Ahora, si yo estoy enfermo, no le digo, Señor, sáname. Señor, dame la fortaleza para superar esta situación. Le decimos, papá, tú sabes que en la iglesia somos varios los que estamos enfermos. Sé tú trayendo tu salud, tu cuidado, tu atención a través de las EPS, para que las puertas sean abiertas para todos nosotros y seamos bien atendidos. Padre, por favor, fortalécenos mientras estamos con este padecimiento. Señor, yo también tengo hambre y tengo a veces afán porque la plática no me alcanza. Señor, sé que hay varios hermanos en la iglesia. Danos a todos, Señor, nuestra provisión. Aumenta los ingresos de nuestros hogares. Nuestra oración no puede ser centrada en mí. Nuestra oración, Dios por eso nos planta en una iglesia con nuestros hermanos para que velemos los unos por los otros. Y entonces nuestra oración dirigida al Padre, estoy clamando, intercediendo por mis hermanos de la iglesia local, de los que estamos viendo aquí reunidos y algunos que no han venido en esta mañana. Tal vez eventualmente habrá una situación particular que atañe única y exclusivamente a mí, porque es algo de mi hijo. Pues, se lo presento a Dios, al Padre, frente a la situación que estoy viviendo. Pero ¿cómo se la presento? ¿Para torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que yo quiero? Acordémonos, estamos buscando su voluntad, que Él ejerza su poder, su propósito en mi vida, conforme a su llamamiento que nos ha hecho. Esta oración, como Jesucristo nos la enseña, es una oración que mata el ego, como tiene que ser. Y esta enseñanza es consistente a lo largo del Nuevo Testamento, en dirigirnos a Dios Padre. Yo quiero que miremos varios versículos, los vamos a leer simplemente para que ustedes tengan la claridad de que las oraciones son dirigidas al Padre. Juan 14, 13, 14, que ya lo leíamos. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Romanos 1:8. Romanos 1:8 dice, está Pablo contando de su salutación, prácticamente dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿A quién está dirigiendo su oración de acción de gracias Pablo? A Dios en el nombre de Jesús. Entendemos claramente que es a Dios Padre en el nombre de Jesús, si no, no tendría sentido. Romanos 8:15 nos habla del Espíritu Santo ahora también. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Nuestra oración es hacia Abba Padre, hacia el Dios Padre. Efesios 1, versículo 17.
Está Pablo haciendo una hermosa oración por sus discípulos. Y miren lo que dice en su oración. Efesios 1:17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿A quién dirige Pablo su oración? A Dios, el glorioso Padre. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién dirige la oración? Al Padre. ¿A quién dirigió Jesucristo su oración? Siempre sus oraciones fueron al Padre. Sus discípulos dirigieron sus oraciones siempre al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo. Las oraciones son dirigidas siempre al Padre. ¿A quién dirigimos nuestras oraciones? Algunos están ahí pensando, entonces, usted puede estar pensando muchas cosas, pero entonces no le debo hablar al Espíritu Santo, y entonces no hablarlo a Jesús. La Biblia nos enseña claramente que la oración es dirigida al Padre. Y vamos a seguir entendiéndolo un poquito más con lo que sigue. Vamos a seguir aterrizando por qué es al Padre y no al Hijo y no al Espíritu Santo. Les hago una pregunta antes de entrar al siguiente aspecto. ¿Jesucristo a qué vino? Sí, bueno, la respuesta puede ser muy variada y muy bíblica desde la perspectiva que la respondan. Jesucristo vino, dice 2 Corintios 5, 18, 19, por ahí en adelante, vino a reconciliarnos con el Padre. Jesucristo vino a pagar el precio para yo poder estar cerca del Padre. Jesucristo es el camino al Padre. Jesús viene a abrir la brecha, a romper el muro que nos separaba del Padre. Por eso, ahora que estamos en Cristo Jesús, las puertas han sido abiertas para buscar al Padre, para venir al Padre. ¿Está claro? Por eso nuestras oraciones son dirigidas a Dios Padre. Ahora bien, esto nos lleva a un asunto absolutamente importante. Yo oro. Pero nos preguntemos, ¿cómo es posible que yo ore al Padre como lo estamos viendo? Dios es santo. Creo que entendemos la santidad, ¿cierto? Si no la han visto, les recuerdo, vayan al canal de YouTube, ahí está un tema acerca de la santidad de Dios, les va a quedar clarito. Dios es santo y yo soy pecador, yo no puedo, es absolutamente imposible para el pecador venir delante del Padre. Entonces, ¿cómo yo puedo, un ser humano pecador, acercarme a Dios santo? Y la respuesta está en que yo no puedo hacerlo por mis propios medios. Por eso, y lo leímos ahorita en algunos versículos, al Padre en el nombre de Jesús. Es por medio de la obra redentora de Jesucristo, es la única manera que yo tengo de poder venir al Padre a presentarle una oración, a derramarme delante de Él. Sin Jesús no hay oración al Padre, no hay forma de que haya ninguna comunicación directa con el Padre. Hebreos 10, veámoslo, Hebreos 10, versículos 19 y 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, saltémonos hasta el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Miren la hermosura de este pasaje que nos está diciendo, nos está hablando a los cristianos, ¿no? ¿Y qué nos dice?
tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Quién habitaba en el lugar santísimo? Esto es una referencia al templo, ¿cierto? Al tabernáculo. El lugar santísimo habitaba la presencia de Dios Padre. En el lugar santo, hasta el lugar santo llegaban los sumos sacerdotes, y una vez al año el sumo sacerdote, después de todo un proceso de purificación, podía entrar al lugar santísimo. Ahora nos dice Dios, puedes entrar libremente al lugar santísimo. Puedes entrar con total libertad a la presencia de Dios Padre. ¿Por qué? Dice, por la sangre de Jesús. Porque Jesús pagó el precio para limpiarte de todos tus pecados, para quitar de ti todo el pecado que te condenaba y te impedía acercarte a Dios. Entonces por eso dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Cuando yo vengo a buscar al Padre, sí o sí, tengo que venir con el corazón en la mano, con un arrepentimiento genuino, habiéndome examinado y mirado mi maldad, mi desobediencia, aquella área que me estoy reteniendo y que estoy guardando y que no le obedezco al Señor. Eso me impide llegar a la presencia de Dios. Tengo que venir puro, transparente delante de Dios. Y lo hacemos por medio de Jesucristo. Jesucristo mismo lo enseñó y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente podemos venir a acercarnos al Padre en oración por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Nuestras oraciones no llegarían al Padre a menos de que Jesucristo hubiera pagado ese precio por nosotros, a menos de que hubiéramos aceptado el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Nuestras oraciones no llegarían al Padre. Si viniéramos en nuestros propios méritos, no llegaríamos a la presencia del Padre, seríamos muertos antes de acercarnos por nuestro pecado. Hebreos 7:25, miren lo que nos dice, hablándonos de que nos acercamos al Padre a través, por medio del Hijo. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, hablando de Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué nos dice este pasaje? Que es que los que se acercan a Dios es única y exclusivamente por medio de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, dice la palabra. Entonces es imposible venir, acercarnos a Dios y presentar nuestras oraciones al Padre a menos de que Cristo sea el dueño de nuestras vidas. Ahora bien, esto implica otros asuntos que ustedes pueden empezar a pensar. Daniel, usted está queriendo decir, yo no, la Biblia, que la oración al Padre solamente la pueden hacer los cristianos. Sí, nadie puede acercarse al Padre a menos de que sea por medio de Jesucristo. Eso es claro, tal vez no lo hayamos aterrizado, pero lo entendemos. Jesús es el único camino al Padre. Que yo tengo un atajo, cuando yo oro, yo derechito llego, sin haber rendido mi vida al señorío de Cristo. ¿Es eso posible? ¿Puede un no cristiano, no hablo un cristiano nominal, hijo de Dios, nacido de nuevo, que ha rendido su vida a Cristo, puede orar a Dios Padre? Como lo estamos entendiendo, la persona puede decir lo que sea y puede en sus oraciones clamar y decir que está orando a Dios Padre, pero no es posible, porque el único camino al Padre es por medio de Jesucristo. Las oraciones de los no cristianos no llegan a Dios. No llegan a Dios. ¿Qué sucede? Les doy un poquito de claridad para que no se hagan ideas raras. Dios lo sabe todo. Y Dios es grande en misericordia.
Antes de que tú le pidas, Dios sabe de qué cosas tiene necesidad, dice la palabra. Dios trae respuesta a la vida de las personas no creyentes en Dios, ateos o lo que ustedes quieran llamar, porque Dios es grande en misericordia, porque Dios es bueno, porque Dios es Dios de amor. Aunque tiene misericordia de esas personas y les puede dar salida a sus situaciones normales, siguen estando condenados en sus delitos y pecados a la eternidad sin Dios. Independientemente de la misericordia, del favor, de la bondad o bendiciones que reciban, cada individuo necesita rendir su vida al señorío de Jesucristo, aceptándole para recibir el don del Espíritu Santo, ser hijos de Dios, tener la vida eterna con el Señor. Dios no escucha las oraciones de los que no son cristianos. Eso es claro por la palabra de Dios. No hay camino al Padre si no es por Jesús. Es más, la palabra es muy clara. Dios tampoco escucha las oraciones de los cristianos que están en pecado. Miremos qué dice Salmo 66, 18. Que no digan que es que Andrés inventa unas teorías bien raras. No. Aquí es tal cual lo que dice la palabra, entendida en su contexto. Y por eso he querido mirar varios versículos para que ustedes no digan que es como lo estoy inventando. Salmo 66, 18 dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo albergo pecado en mi corazón como el centro de control, cierto, mente, emociones, voluntad, si yo estoy en pecado, Dios no me escucha. ¿Por qué? Una vez más vamos al mismo asunto. Vean ese prédica si no se acuerdan. Dios es santo. Imposible que tenga comunión, nada que ver con el pecado. Pero la sangre de Cristo no nos perdonó ya. Sí, pero si tú pecas hoy, tú estás sucio hoy. Necesitas ponerte a cuentas con el Señor para ir a su presencia. Y la palabra de Dios nos dice: si confesamos nuestros pecados, hablándole a la iglesia en esta carta de Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Venimos delante de la presencia de Dios con libertad, como se nos invita. No lo dice solo el salmista, lo dice también Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, vuestro pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es claro, cuando uno entiende la doctrina de la santidad, uno entiende claramente que pecado no puedo acercarme a Dios. Y ahí es donde uno dice: wow, qué hermoso privilegio que tenemos en Cristo Jesús de poder venir cara a cara y presentarnos delante de nuestro Padre Dios. No es para cualquier persona en el mundo. Muchos levantan manos en todas partes. Estoy hablando de cristianos. Pensemos en los que elevan sus oraciones a San Pedro, a San Benito, a San Jacinto, a la Virgen, a cualquier cantidad de dioses inventados. Inclusive muchos que se llaman creyentes en Dios le oran a un Dios inventado por ellos mismos. Cuando dicen: para mí Dios debería hacer esto, es mi propio Dios inventado. Si yo me estoy dirigiendo a Dios Padre, es a Dios Padre como Él se revela y se muestra a través de las Sagradas Escrituras. No es a otro. Por eso muchísimas de las oraciones de los, entre comillas, cristianos no son dirigidas a Dios. Son a su Dios inventado. Son a su creencia, en donde han puesto su creencia de que Dios es esto. Por eso es absolutamente indispensable que conozcamos a Dios, que nos metamos en el estudio de la Biblia.
porque es allí donde nos encontramos cara a cara con Él y Él se nos revela. Si estos dos versículos que leíamos describen de alguna manera tu vida de oración, es decir, que vienes con pecado, con un guardado en tu vida, con un aspecto que no has querido rendir y someter a Dios, hay solución para eso, y es que te arrepientas genuinamente, le pidas perdón a Dios y puedas venir con total libertad a la presencia de Dios. Privilegio, ¿no? Es algo, cuando uno empieza a entender de esta magnitud, uno se da cuenta que estar ante Dios, el orar, no puede ser algo mecánico, no puede ser simplemente le digo gracias y ayúdame con esto el día de hoy, sino que nos damos cuenta que es un evento absolutamente majestuoso y sobrenatural. En el nombre de Jesús. Juan 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Romanos 1.8, versículos que leímos hace un momento. Romanos 1.8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿A quién se está acercando Pablo? A Dios Padre por medio de Jesús. Efesios 5.20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo vengo a alabar a Dios, yo vengo a darle gracias a Dios, pero es en el nombre de Jesús por la obra que Él hizo en mi vida. Juan 16:23: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Le pedimos al Padre en el nombre del Hijo. Atención, lo aclaro, lo repito y lo digo, esto es muy importante. Hacer una oración y terminar con la frase en el nombre de Jesús, creo que lo estamos entendiendo ahora ya en lo que implica realmente. No es una fórmula mágica para torcerle el brazo a Dios y como yo lo dije en el nombre de Jesús, y mire que aquí lo acabo de leer: todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Entonces nos brillan los ojitos. ¡Wow! Encontré la clave para recibir todo lo que le pido al Señor. Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Y salimos contentos porque el Señor va a hacer lo que le pedí. ¿Será que es así? No es cuestión de una fórmula mágica. Cuando decimos en el nombre de Jesús es porque estamos entendiendo que sin la obra redentora, sin la justificación de Jesucristo que obra en mí, es imposible que yo eleve esta oración al Padre. Cuando yo oro al Padre en el nombre de Jesús, no es una frase para que se alcancen mis sueños, sino es con entendimiento de que me someto a la voluntad, al plan, a la palabra de Dios. Llega el niño y le dice al tío, al de la tienda: mi mamá manda a decir que le dé esto y esto y esto. ¿Qué está haciendo el niño? Está haciendo una petición en el nombre de la mamá. Y lo que el niño está diciendo no es lo que él le parece, sino es lo que la mamá le dijo que dijera. Entonces, cuando yo vengo al Padre a decirle algo en el nombre del Hijo, ¿lo entendemos? No es la fórmula para que se cumplan mis deseos, sino es, yo te estoy comunicando la voluntad revelada en la palabra de Dios. Vengo a ti, es por la obra de Jesús en mi vida. Yo soy un esclavo de Jesucristo, rendido, sometido a Él, a su voluntad. Y esta oración que traigo delante de ti, papá, es conforme a lo que dice la Escritura. Eso es lo que quiere decir en el nombre de Jesús. Podemos iniciar nuestra oración: Padre Santo, Dios Padre, Papito Dios. Está bien, y es bonito, y es bueno que lo hagamos porque a Él nos estamos dirigiendo.
Y cuando terminemos la oración, es bueno que lo digamos en el nombre de Jesús. Pero no importa si son las frases, si tu oración simplemente es una oración tipo. Lo importante es, como lo hemos hablado, que entiendas que no te puedes acercar al Padre si no es por la obra de Jesucristo. Y si tú tienes pecado, no te puedes acercar al Padre, tienes que ponerte a cuentas. Que es en Jesucristo, es en el nombre de Jesús, que es sometido a su voluntad, que es centrado en la presencia de Dios, buscándolo a Él, sus planes y sus propósitos. Eso es lo que Jesucristo nos está enseñando respecto de la oración, y es lo que nos enseña consistentemente toda la Biblia. Usted no encuentra una oración, y ni siquiera es una oración, es una expresión dirigida a Jesucristo. Todas son dirigidas al Padre. Lo único lo vemos en Hechos capítulo 7, versículo algo por allá al final, 39, 40 y algo. Cuando Esteban muere, ya ha sido apedreado y está, levanta los ojos y ya ve que lo van a recibir y dice: Señor, a ti voy, recíbeme. Es la única oración, entre comillas, que vemos dirigida a Jesucristo. Todos al Padre. Y por eso podemos decir que no podemos decir que sea una oración. Era un momento, yo me morí, Señor, voy a ti. Esperaba este momento de encontrarme contigo nuevamente. Es como eso, que sale de su corazón. ¿Estamos claros? Bueno. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, y estamos entendiendo que la oración no es algo que se puede tomar a la ligera. La oración es un evento sobrenatural. Somos llevados a la presencia del Padre, lo que por siglos fue imposible para los hombres. Ahora en Cristo Jesús podemos venir a su presencia, centrados a Él, sujetos a Él, sometidos a Él. ¿Puede un hombre hacer esto en sus propias fuerzas? Aunque tenga a Cristo y haya rendido su vida a Cristo, para los hombres es imposible porque es un evento sobrenatural. Y ahí es donde empezamos a entender el papel que juega el Espíritu Santo en la oración. Efesios 2, versículo 18 dice, está hablando de Jesucristo, los anteriores, dice: por medio de Él, de Jesucristo, Efesios 2, 18, por medio de Él, Jesucristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Póngale cuidado, no están conjugadas las tres cosas. Es por medio de Jesucristo, como lo acabamos de explicar. ¿A dónde tenemos entrada? Al Padre. Tenemos entrada por un mismo Espíritu. Entramos por el Espíritu Santo. La oración no puede hacerse en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Yo quiero antes, tenemos entrada. Esta palabra que aquí se traduce entrada es el griego prosagoge. No sé cómo se pronunciará, pero bueno, ese es. Se traduce aquí como entrada y es literalmente llevar o traer a la presencia de algo o alguien. Literalmente es entrar mediante la ayuda o favor de otra persona. O sea, literalmente está diciendo: nosotros somos llevados a la presencia del Padre por la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos lleva hasta allá. Tenemos que entenderlo porque la palabra de Dios es muy clara en Romanos 3:11 cuando dice: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que si usted tiene en su corazón la intención de orar, ¿es porque usted es muy espiritual? No. La palabra de Dios dice: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Si usted tiene la intención de orar, es porque el Espíritu Santo está poniendo en su corazón el anhelo de buscar al Padre, de ir a la presencia de Dios.
Yo no puedo buscar la presencia de Dios a menos de la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quién me redarguye de pecado? El Espíritu Santo es el que me da esa conciencia de pecado para yo venir a buscar a Dios y decir: Dios santo, yo hombre pecador, perdóname. Y buscar hasta el milímetro cuál es la más pequeña falla que yo tengo delante de Dios, porque si no, no puedo encontrarme con el Padre. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si la oración es conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, dice la palabra, es el que me guiará a toda la verdad y me enseñará todas las cosas. Estamos hablando de la palabra de Dios. Es por medio del Espíritu Santo que entiendo las Escrituras, que su palabra llega a mi mente y mi corazón y me dice: ah, caramba, esto no era así. Es la obra del Espíritu Santo la que nos lleva a orar, a pensar en mi hermano, en el prójimo y decir: voy a orar por él, por ellos. Sin la obra del Espíritu Santo no puedo venir a la presencia de Dios. La vida cristiana es una vida que única y exclusivamente se puede vivir en la presencia del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice ahí en 2 Corintios 13:14, cuando nos habla de el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y ¿la qué? La gracia del Señor Jesucristo. Dice: mueren con vosotros. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. Comunión es el que habita en nosotros, es el que está todo el tiempo aquí. Con Él estoy todo el tiempo. Mi oración es al Padre, pero es por la obra continua del Espíritu Santo en mi vida. Romanos 8:15, ya lo leíamos antes. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No nos podemos acercar a Dios con ese corazón rendido a menos que sea por la presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:26, ahí más adelantico: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está allí guiándonos, dirigiéndonos en la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración los unos por los otros, en el Espíritu, al Padre, en el nombre de Jesús. Es lo que vemos consistentemente a lo largo de la Biblia. Nuestra comunión ciertamente es con el Espíritu Santo. Jesús es nuestro Señor, pero nuestra búsqueda, lo que hizo Jesucristo y lo que hace el Espíritu Santo en lo cotidiano, es para que vengamos al Padre. No hay una sola oración en la Biblia dirigida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa en nosotros. Vemos el Espíritu Santo hablando, ¿cierto? Están reunidos allá y dice el Espíritu Santo: apártenme a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo se mueve en la dinámica de la iglesia, se mueve al interior de cada persona. Pero nuestras oraciones son al Padre, por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y el versículo que leíamos cuando dice Jesucristo, ya al comienzo, primero que leíamos, todo, Juan 14:13-14, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué buscamos a través de nuestras oraciones? Respuesta: a través de nuestras oraciones buscamos la gloria de Dios, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando empezamos a entender el Evangelio, la palabra de Dios de una manera más integral, más completa, nos damos cuenta que el cristianismo que tal vez hemos creído,
abrazado. Es un cristianismo muy centrado en mí mismo. Que Dios me bendiga, que Dios acomode a mis horarios, a mis tiempos, a mis situaciones. Pero cuando lo entendemos, todo se trata acerca de Dios. La oración, Señor, es para que yo me alinee a tu voluntad. Si tú oras tal vez y sientes que Dios está lejano, que no te concentras, que estás distraído, lo más probable es que estés en pecado. ¿Sí? No digo que sea tu realidad, pero es lo más probable que estés en pecado. Que no hayas rendido genuinamente algún área de tu vida. Y ese pecado, es claro, te distancia de Dios. Por eso es tan importante que nos pongamos a cuentas con Dios, que realmente, como lo hemos entendido, es en el nombre de Jesús, pero es sometidos a su señorío. Es al Padre, pero es centrados en el Padre, en su majestad, su santidad, su voluntad. Es en el Espíritu Santo porque es algo sobrenatural. De pronto te sientes lejano porque, como dice la palabra, no apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Nuestras actitudes, nuestra falta de estudio de la palabra, nuestra falta de congregarnos y participar activamente con los hermanos, de estar orando por ellos, de animarlos, de darles una palabra, todo eso enfría al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra en 1 Corintios 3:16, nosotros, la comunidad, la iglesia local, somos el lugar donde habita el Espíritu Santo. Y Él se mueve en esa dinámica de comunidad. Entonces tenemos que tener cuidado de no apagar al Espíritu Santo. Tenemos que tener ahora cuidado de estar centrados genuinamente en el Padre, en su presencia, en anhelarlo, en su majestad que nos lleva a arrepentirnos. Entender que no es una fórmula mágica, Dios Padre, te pido en el nombre de Jesús, sino es entendiendo que si no estoy rendido completamente al Señor Jesucristo, no puedo venir a la presencia de Dios. Es por Él, porque Él ya hizo la obra. Y yo tengo el privilegio de estar ante Dios. Y es en el Espíritu Santo. Si estás en la carne y lo has apagado, tampoco tus oraciones van a venir delante de la presencia del Señor. Por eso hay tantos cristianos apagados, estancados. Necesitamos entender y poner en práctica esto que el Señor ha hablado en nuestras vidas esta mañana. Realmente hacer ese ejercicio consciente de a quién oramos, en quién oramos y por medio de quién oramos. Así que buscando la gloria de Dios, le digamos a Dios: Señor, esta es mi situación, glorifícate en medio de esto. Llévame a entender tu voluntad soberana, someterme a ti, no en teoría, sino realmente en la práctica. Así que a vivir una nueva vida con el Señor, realmente llegando, como dice la palabra, con total libertad al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Que nuestras oraciones sean esa clase de oraciones. Así que yo los invito a que oremos y pongamos en práctica esto que el Señor de una vez nos ha hablado.